Estás en tu consola queriendo jugar, inicias sesión, entras al usuario, colocas el jueguito con el que querés jugar, le damos unos segunditos a que lo lea. Bien, ingresamos. Hasta ahí va todo bien. ¿Y qué pasa? Nos cierra el juego y nos dice de que se produjo un error y un código de error. CE-30391-6. Así que hoy vamos a ver cómo resolver ese problema. Bien, ingresamos nuevamente al usuario. Verificamos la versión de software del sistema. Para eso vamos a configuración, bajamos hasta sistema, información del sistema. Ahí nos dice que el software del sistema es 8.50. Lo que vamos a hacer es apagar la consola. Mantenemos apretado el botón PS, vamos a alimentación, apagar PS4. Una vez que se apaga la consola, vamos a entrar en modo seguro, ¿sí? Ahora les explico cómo se hace. Para entrar en modo seguro, vamos a mantener apretado el botón de encendido hasta escuchar el segundo pip. Primer pip, seguimos manteniendo apretado. Soltamos. Ahí está el segundo pip. Una vez que hacemos eso, ya estando en modo seguro, vamos a conectar el mando por el cable USB. Apretamos el botón PS y bajamos a la opción 3 que dice actualizar software del sistema. Ahí vamos a tener tres opciones: actualizar por medio de un dispositivo de almacenamiento USB, actualizar desde un disco o actualizar desde internet. Nosotros vamos a la opción 3. Recuerde que tiene que estar conectada a internet la consola. Nos dice que está disponible la versión 960. Ponemos siguiente y va a comenzar la descarga del archivo. Una vez que finaliza la descarga, vamos a tener la opción de cancelar o actualizar. Vamos a donde dice actualizar y nos dice actualización del software del sistema y comienza la instalación. Ya finalizó el proceso de actualización, así que apretamos el botón PS, iniciamos sesión. Ya tenemos el juego colocado dentro de la lectora, lo iniciamos y lo lee correctamente. Con esto ya se soluciona el problema y podemos usar la consola sin ningún problema. Abrazo.